En este video vamos a ver cómo obtener la media aritmética o promedio de un conjunto de datos. Para ello tenemos la siguiente medición que nos dice: la media aritmética o promedio de un conjunto de n mediciones es igual a la suma de las mediciones divididas entre n. Esto es, si x sub 1 es una medición, x sub 2 otra medición, x sub 3 otra medición, y así llegamos a la enésima medición, entonces veamos que tenemos que obtener la suma de las mediciones, es decir, la suma de x sub 1 más x sub 2 más x sub 3 y así sucesivamente hasta llegar a la enésima medición. Entonces vemos que esta suma la podemos expresar de la siguiente forma. Vamos a utilizar el operador sumatoria o suma desde i, que es igual a 1, es decir, desde la primera medición hasta n, es decir, la enésima medición de la medición y ésima. Entonces podemos escribir la media va a ser igual a la suma de todas las mediciones divididas entre el número total de mediciones. Vamos a ver cómo se aplica esta fórmula para calcular la media. Para ello tenemos los siguientes datos: el 2, el 9, el 11, el 5 y el 6. Entonces, para calcular esta media necesitamos calcular la suma de todas las mediciones. Entonces podemos escribir la media va a ser igual a la suma desde i, que es igual a 1, ya que iniciamos con la primera medición, y va a ser hasta n. En este caso vemos que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 mediciones. Entonces va a ser desde i, que es igual a 1, hasta 5 de x sub i dividido entre el número total de mediciones. Como tenemos 5 datos, son 5 mediciones. Entonces tenemos que esto va a ser igual a la suma de todas las mediciones, es decir, 2 más 9 más 11 más 5 más 6 dividida entre el número total de mediciones o de datos. Esto es 1, 2, 3, 4, 5 dividido entre 5. Entonces tenemos que la media va a ser igual a esta suma dividido entre 5. Tenemos 2 más 9, 11 más 11, 22 más 5, 27 más 6, 33 dividido entre 5. Si dividimos 33 entre 5, vamos a obtener que la media va a ser igual a 6.6. Y entonces esta es nuestra media para el conjunto de datos dado. Ahora vamos a ver otro ejemplo de cómo calcular la media. Para ver otro ejemplo de cómo calcular la media tenemos el siguiente ejemplo que dice: Starbucks. El número de cafeterías Starbucks en 18 ciudades a no más de 20 millas de la Universidad de California en Riverside se muestra en la siguiente tabla. Obtenga su media. Entonces vimos que la media es igual a la suma de las mediciones dividido entre el número total de mediciones. Aquí vamos a ver a cuánto equivalen las mediciones. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 mediciones, es decir, n es igual a 18. Entonces, para obtener la media, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener que la media va a ser igual a la suma de todas las mediciones, es decir, 16 más 7 más 2 más 6 y así sucesivamente cada elemento, más 1 más 4 más 12 dividida entre el número total de mediciones. En este caso vemos que es 18.
Entonces tenemos que la suma de todos estos datos, es decir, todos los datos de esta tabla, es igual a 76. Esto es igual a 76 dividido entre el número total de mediciones. Esto es 18 mediciones. Simplificando, 76 dividido entre 18 lo podemos escribir de la siguiente forma. Mitad de 76, 38. Mitad de 18, 9. Si dividimos 38 entre 9, vamos a obtener que la media va a ser igual a 4.222. Entonces tenemos que el promedio de cafeterías en estas 18 ciudades es igual a 4.222. Y así es como se obtiene la media para un conjunto de n mediciones. En los siguientes videos vamos a ver cómo se obtiene la mediana y la moda, y también estaremos comprobando los resultados aquí obtenidos haciendo uso de software. En este caso va a ser hoja de cálculo y mitad. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de Matemáticas Chigo. En este video vamos a ver un tema de estadística. Vamos a ver cómo obtener la media de una muestra, la varianza de una muestra y la desviación estándar de una muestra. Aquí lo vamos a hacer de forma manual. En el próximo video lo vamos a hacer utilizando hoja de cálculo y mitad para comprobar los resultados obtenidos en este video. Bien, lo que se nos pide obtener primeramente es la media. Aquí vemos que la media va a ser igual a la suma de todas las mediciones divididas entre el total de las mediciones. Aquí vemos para este ejemplo que tenemos 5 mediciones, 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, podemos establecer que n es igual a 5. Entonces, para obtener la media, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir la media, va a ser igual a la suma de todas las mediciones divididas entre el número total de mediciones. Entonces, como aquí vemos que tenemos 5 mediciones, vamos a hacer la suma de estos 5 números. Tenemos el 2, más el 1, más el 1, más el 3, más el 5, dividido entre el número total de mediciones. En este caso vemos que el número total de mediciones es 5. Escribimos 5. Ahora realizamos la suma. 2 más 1, 3, más 1, 4. Más 3, 7, más 5, 12. 12 dividido entre 5. Entonces ya tenemos la media. Ahora lo podemos obtener en forma decimal. 12 dividido entre 5 es igual a 2.4. Por lo tanto tenemos que la media para esta muestra es igual a 2.4. Ahora, por obtener la varianza de la muestra, vemos que vamos a utilizar el resultado que ya hemos obtenido de la media. Entonces, vamos a ver que esta varianza, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la suma de la diferencia de la medición menos la media elevado al cuadrado. Vamos a hacerlo. Entonces, vamos a escribir la varianza, va a ser igual a la suma de cada medición. Tomamos la primera medición, en este caso es 2 menos la media es 2.4 menos 2.4 elevado al cuadrado. Ahora, como aquí tenemos el signo de suma, vamos a hacer más, abrimos paréntesis y tomamos la siguiente medición, en este caso es el 1 menos la media 2.4 elevada al cuadrado. Nuevamente más la siguiente medición, nuevamente tenemos el 1 menos 2.4 elevado al cuadrado. Nuevamente la siguiente medición ahora es el 3, entonces escribimos más 3 menos la media 2.4 elevado al cuadrado, más nuevamente la última medición, en este caso es el 5 menos la media 2.4 elevado al cuadrado. Todo esto dividido entre el número total de mediciones n menos 1, es decir 5
menos 1. Ahora lo que vamos a hacer, vas a simplificar esta diferencia. Entonces vamos a tener que la varianza va a ser igual a 2 menos 2.4, nos va a quedar menos 0.4 elevado al cuadrado, más 1 menos 2.4 nos va a quedar menos 1.4 elevado al cuadrado. De igual forma, para esta expresión ya que vemos que es igual, nos quedaría más menos 1.4 elevado al cuadrado. Aquí tenemos más 3 menos 2.4 nos quedaría 0.6 elevado al cuadrado, más 5 menos 2.4 nos queda 2.6 elevado al cuadrado. Todo esto dividido entre 5 menos 1, esto es 4. Ahora lo que vamos a hacer va a ser elevar estos números decimales al cuadrado. Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a tener que nuestra varianza va a ser igual a menos 0.4 al cuadrado, esto es 0.16 más 1.4 elevado al cuadrado, esto es 1.96, nuevamente menos 1.4 al cuadrado más 1.96 más 0.6 elevado al cuadrado, esto es 0.36 más 2.6 elevado al cuadrado es 6.76. Todo esto dividido entre 4. Ahora lo que vamos a hacer va a ser realizar la suma de todos estos números decimales dividido entre 4. Por lo tanto vamos a tener que nuestra varianza va a ser igual a 11.2 dividido entre 4. Si dividimos 11.2 entre 4, vamos a tener que esto es igual a 2.8. Por lo tanto tenemos que nuestra varianza es igual a 2.8. Ahora se nos pide obtener la desviación estándar. Aquí vemos que la desviación estándar es igual a la raíz cuadrada de la varianza. Únicamente vamos a utilizar el valor positivo de esa raíz cuadrada. Por lo tanto vamos a tener que nuestra desviación estándar va a ser igual a la raíz cuadrada de la varianza. Aquí vemos que la varianza es igual a 2.8. Escribimos 2.8. Al calcular la raíz cuadrada vamos a tener que la desviación estándar es aproximado a 1.673 y ya hemos obtenido los datos que se nos piden. Entonces vemos que ya hemos obtenido la media, la varianza y la desviación estándar. Ahora vamos a obtener el rango, que es otro dato importante. El rango lo vamos a obtener de la siguiente manera. Rango. En el rango vamos a analizar nuestras mediciones. El rango se obtiene de hacer una diferencia. Vamos a ver cuál es el mayor valor que tenemos en las mediciones. Aquí vemos que es el 5. Entonces escribimos 5 menos, le vamos a restar la medición que sea más pequeña. En este caso vemos que es el 1. El 1, entonces tenemos que el rango es igual a 4. Aquí vamos a analizar lo siguiente. Ya que hemos obtenido nuestro rango y nuestra desviación estándar, notamos que si dividimos el rango dividido entre la desviación estándar, se tiene un aproximado a lo que es la media para esta muestra. Si desean apoyarme, por favor suscríbanse, compartan y activen la campana de notificaciones. Y para el siguiente video vamos a analizar este mismo conjunto de mediciones para obtener estos valores, la media, la varianza y la desviación estándar y el rango, haciendo uso de hoja de cálculo y de Minitab. Muchas gracias y hasta el siguiente video. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de Matemáticas Ichigo. En este video vamos a comprobar los datos obtenidos en el video anterior.
En el video anterior obtuvimos de manera manual la media de una muestra, la varianza de una muestra y la desviación estándar de una muestra. Para ello tenemos el siguiente conjunto de datos. Tenemos el 2, el 1, el 3 y el 5, es decir, tenemos 5 mediciones. Obtuvimos una media de 2.4, una varianza de 2.8 y una desviación estándar de 1.673. Ahora vamos a obtener estos mismos datos para este mismo conjunto, pero utilizando Excel y Minitab. Y en Excel aquí vemos que tenemos las 5 mediciones y tenemos el valor correspondiente a cada medición. Entonces aquí tenemos la fórmula para encontrar la media de una muestra, que es igual a la suma de todas las mediciones divididas entre el número total de las mediciones. Aquí vemos que n es igual a 5, ya que tenemos únicamente 5 mediciones. Entonces para obtener la media vamos a obtener la suma de todas las mediciones. Entonces para obtener la suma de todas las mediciones vamos a utilizar una fórmula en Excel. La siguiente fórmula es la que vamos a utilizar. Escribimos el signo de igual y escribimos suma, abrimos paréntesis y seleccionamos todas las mediciones. En este caso son estos 5 datos. Cerramos el paréntesis y le damos enter. Entonces tenemos que la suma de todas las mediciones es igual a 12. Entonces para obtener la media vemos nuevamente que es la suma de todas las mediciones dividida entre el número total de mediciones. Aquí vemos que n es igual a 5. Entonces tenemos que la media va a ser igual a la suma de las mediciones divididas entre el número total de mediciones. En este caso tenemos 5. Por lo tanto tenemos una media de 2.4. Ya que hemos obtenido la media, ahora vamos a calcular la varianza. La varianza la vamos a calcular utilizando esta fórmula, donde vamos a tener que calcular la suma de la diferencia de la iésima medición menos la media elevada al cuadrado. Todo esto dividido entre n-1, donde n es el número total de mediciones. Entonces para obtener esta varianza vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir es igual, abrimos un paréntesis, escogemos la medición y le vamos a restar la media. En este caso nosotros tenemos la media en la columna B, renglón 11, lo seleccionamos. Al momento de seleccionarla vamos a seleccionar B11 y oprimimos la tecla F4. Se nos pondrán estos signos de pesos. Estos signos de pesos son para mantener fija esta celda y cuando la arrastremos esta celda no se vaya a mover. Cerramos paréntesis y le elevamos al cuadrado. Damos enter. Entonces ya hemos obtenido esta diferencia. Ahora vamos a arrastrar hasta todas las mediciones. Y como vemos, el valor de la celda B11 permanece fijo, no se ha movido. Ahora vamos a obtener la suma de todas estas diferencias. Entonces aquí vamos a escribir nuevamente es igual a suma, abrimos paréntesis, seleccionamos todos los datos y cerramos el paréntesis. Y esto nos da una suma de 11.2. Entonces ya que tenemos la suma de todas estas diferencias elevadas al cuadrado, ahora vamos a dividirlas entre n-1 y vamos a obtener la varianza. Entonces vamos a tener que esto va a ser igual a 11.2 dividido entre n-1. Aquí vemos que el número total de mediciones son 5. Le restamos 1 y sería 4. Y ya obtenemos la varianza de 2.8. Ahora por obtener la desviación estándar vemos que es igual a la raíz cuadrada de la varianza. Entonces vamos a escribir nuevamente una fórmula. Es igual, escribimos raíz, abrimos paréntesis y seleccionamos la varianza. Cerramos paréntesis y obtenemos la desviación estándar. Aquí podemos reducirle el número de decimales. Nos vamos a esta opción donde dice número y donde dice disminuir decimales. La seleccionamos y disminuimos decimales hasta dejarla en 2 decimales y obtenemos una desviación estándar de 1.67. Y para obtener el rango lo vamos a obtener de la siguiente manera. Vamos a poner es igual y seleccionamos el número máximo en las mediciones, en este caso es el 5, menos el número mínimo, en este caso es el 1. Lo seleccionamos y tenemos un rango es igual a 4. Si comparamos los resultados obtenidos manualmente,
vemos que se tiene una media de 2.4, una varianza de 2.8 y una desviación estándar de 1.673, que son igual a los datos que hemos obtenido, por lo tanto se demuestra el resultado. Ahora vamos a hacerlo utilizando Minitab. Ya dentro de Minitab, aquí hemos copiado las mediciones, vemos que son 5 mediciones, 2, 1, 1, 3, 5. Entonces para obtener los datos que se nos pide, nos vamos a la opción Estadísticas, Estadísticas básicas y damos clic en Mostrar estadísticos descriptivos. Se nos abre la siguiente ventana. Aquí donde dice variable, vamos a seleccionar la variable C1, damos doble clic y se pasa en automático la variable. Ahora nos vamos a la opción que dice estadísticas y aquí se nos abre esta ventana. Aquí vamos a seleccionar únicamente los datos que nos interesan, que es la media, la desviación estándar, la varianza y el rango, y quitamos la palomita a los demás datos. Ya una vez que tenemos seleccionado únicamente los datos que nos interesan, le damos clic en aceptar y en aceptar y esperamos a que Minitab arroje el resultado. Ya aquí nos lo arrojó. Vemos que tenemos una media de 2.4, desviación estándar de 1.673, varianza de 2.8 y un rango de 4, que es lo que obtuvimos manualmente y utilizando la hoja de cálculo. Y esto sería todo en este video. Si desean apoyarme, por favor suscríbanse, compartan y activen la campana de notificaciones. Muchas gracias.